Bienvenidos a Movilidad 4.0, un foro para escuchar a los profesionales que lideran la transición energética y los nuevos tipos de movilidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. El título quedó súper largo, pero bueno, les voy a comentar un poco lo que hacemos desde nuestro grupo relacionado con baterías y los proyectos que tenemos con diferentes empresas. Nosotros somos un grupo de la Universidad de la República, que algunos docentes somos de Facultad de Ciencias y otros de Facultad de Ingeniería. En mi caso, soy docente de ambas facultades. Este es un poquito nuestro grupo. Nuestro grupo tiene 3 docentes que son de dedicación total, que son el doctor Fernando Sinola, la doctora Verónica Díaz, que habló hoy temprano acerca de hidrógeno, y bueno, y yo. Y el resto son todos ayudantes, estudiantes de posgrado y de grado que trabajan en las áreas que mencionó hoy más temprano la doctora Verónica Díaz, relacionado a hidrógeno, a baterías y a la ingeniería electroquímica. Obviamente yo voy a hablar del área de baterías. Entonces, las baterías de iones de litio, ¿qué son? Yo voy a hablar de las baterías de iones de litio porque son las que se usan en movilidad eléctrica, ¿verdad? Entonces, una batería de ion de litio, a grandes rasgos, podríamos decir que es así. Está compuesta por celdas. En las celdas voy a tener un ánodo, un cátodo, un separador, que tienen características típicas cada una de las baterías de iones de litio. Casi todas tienen grafito en el ánodo, un separador, pero en el cátodo tienen diferentes tipos de materiales, que si no me equivoco, hoy un poco los nombraron en alguna de las charlas, NMC, LFP, son todas baterías de iones de litio, pero su material catódico hace que tenga pequeñas diferencias, ¿sí? Nosotros, que somos del área más química, nos dedicamos a estudiar esas diferencias y cómo afectan en el funcionamiento luego de, ejemplo, un vehículo eléctrico. ¿Qué diferencia estas baterías de las baterías tradicionales? Bueno, es que estas baterías lo que tienen es un proceso de intercalación. No es como la batería tradicional, la que todos más conocen, plomo ácido, donde tengo una reacción anódica y una catódica, sino que esto se centra básicamente en el movimiento de los iones de litio. Y es por eso que se llaman baterías de iones de litio. Los iones de litio van de un electrodo al otro, ¿sí? Y se produce ese fenómeno que se llama intercalación, ¿sí? Eso es lo que hace el diferencial en este tipo de baterías. Simplemente para que entendamos que la batería no es una caja negra y que es importante estudiar estos fenómenos a escala de lo que es justamente materiales para luego poder aportar a lo que es el funcionamiento en un vehículo eléctrico, por ejemplo. ¿En qué nos centramos actualmente nosotros? En estudios de degradación de baterías. ¿Qué es la degradación de la batería? La degradación de la batería es la pérdida de capacidad de almacenamiento de energía con el tiempo. Puede ser por el uso o por el almacenamiento o por ambas, ¿sí? Lo que voy perdiendo es esa capacidad de almacenar energía. ¿Qué es lo que implica al usuario? Bueno, si estamos hablando de movilidad eléctrica, lo que implica es que la autonomía va a ser cada vez menor, ¿sí? Hasta que en un momento va a llegar un punto donde no me sirve más. Estudiar cómo se degradan estas baterías es central. Entonces, podemos decir que este proceso de degradación va a ser afectado por el diseño de la batería. Cuando yo les decía hoy, hay diferentes baterías de iones de litio. Bueno, una de las diferencias claves es el material catódico. No es lo mismo cómo se va a degradar una NMC, que se usa sobre todo en coches tipo bicicletas, monopatines, acá en Uruguay un montón, que una que tenga LFP, que es la clásica que tiene actualmente los taxis, algunos Uber, los ómnibus, casi todos tienen de material catódico LFP. No todos, pero casi todos. Entonces, ese proceso de degradación va a ser diferente en cada uno de ellos. Por eso el tema del diseño de la batería es central. Luego, cómo se ensambla esa batería y finalmente lo que realmente los usuarios podemos cambiar, que es el uso, ¿sí? Y es ahí donde nosotros nos centramos, que es
en la aplicación mismo. Y luego, dentro de la aplicación tenemos, vamos a decir, dos niveles. Uno, lo que sería la primera vida de la batería. Cuando hablamos de baterías para movilidad eléctrica, le llamamos primera vida a esa batería nueva que tiene el 100% de capacidad de almacenamiento de energía, pero luego, a medida que la voy usando, se va degradando. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a bajar su capacidad de almacenamiento. Cuando llega entre el 75 y 80% de lo que era su capacidad original, pues ya no me sirve para ese coche. Entonces viene lo que se llama segunda vida de la batería. ¿Sí? La segunda vida de la batería puede ser asociada, ejemplo, a un uso estacionario. Agarro la batería del coche eléctrico que ya no me sirve más y lo uso para un uso de almacenamiento de energía, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros centramos nuestros estudios, porque no es igual cómo se degrada en un coche en su primera vida que cómo se va a degradar en un uso estacionario. Esto simplemente es una imagen de un paper, pero me parece que representa lo complejo de los procesos de degradación. Eso sería simplemente una celda con un ánodo, un cátodo, un separador, y tenemos las partículas anódicas y catódicas. Pues todos esos fenómenos que vemos ahí son fenómenos que ocurren dentro de la batería, que son los que nosotros estudiamos, y que tienen diferentes pesos relativos a la hora de la degradación de la batería. Es por toda la sumatoria de esos procesos que la batería, a medida que la vamos usando, baja su capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque son procesos irreversibles. Ocurren y voy perdiendo material activo, voy perdiendo iones de litio, voy perdiendo la conductividad de esa celda y entonces cada vez me almacena menos energía. ¿Nosotros podemos modificar esto? Pues bueno, esos son nuestros estudios. Desde la academia lo que nosotros hacemos es buscar diferentes estrategias para poder disminuir estos procesos. Van a ocurrir, pero podemos hacer que la vida útil de la batería sea mucho más amplia. Entonces, yendo directamente al punto de la charla, nosotros lo que podemos hacer sería el tercer punto, que sería decir, ¿dónde estamos hoy? Identificar, no solo con una foto, sino con un modelo, cómo es ese proceso de envejecimiento de la batería y poder predecir qué va a ocurrir, cuánta vida va a tener, cuántos ciclos. Porque yo puedo decir, inicialmente almacenaba 100, hoy almacena 70, entonces tengo una idea, ¿sí?, de en qué lado de esa curva de envejecimiento está. Ahora, sin embargo, lo más interesante es saber qué va a pasar a futuro, porque acá tenemos un problema central, y es el problema de cuánto tiempo me va a durar esta batería en estas condiciones en mi coche. Si yo quiero revender el coche, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le digo al que me va a comprar el coche, esta batería te prometo que va a durar tanto tiempo? Tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sí? Tiene que haber indicadores que puedan hacer que yo pueda medir y de ahí determinar cuántos ciclos le quedan en determinadas condiciones a la batería. ¿Para qué también me sirven estos estudios de degradación y de modelado? Esto sirve también para poder justamente en el segundo uso de baterías poder ver cuántos ciclos y qué tipo de uso le podemos dar. Es por eso que lo que hacemos básicamente es hacer estudios experimentales de degradación en el laboratorio. Nosotros agarramos celdas comerciales, en vez de usar la batería entera, la desarmamos, agarramos celdas y hacemos estudios de degradación. Diferente temperatura, diferente tipo de carga, diferente tipo de descarga. O sea, lo que hacemos es simular lo que los usuarios podrían eventualmente controlar, por decir una manera. Y de esa manera obtenemos un banco de datos experimentales. A partir de eso, lo que estamos haciendo actualmente es modelarlo para llegar a un modelo de predicción de degradación de baterías. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Literalmente les voy a mostrar algunos de los resultados. Inicialmente, nosotros somos un grupo, bueno, yo empecé a trabajar en 2006 en estos temas, no en baterías de iones de litio, pero sí relacionados a la electroquímica. Y el grupo data de 1980, o sea que tiene muchos años de trayectoria.
lo que nosotros hacíamos originalmente de hacer estudios de ciencia básica. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos literalmente como el imaginario del colectivo en general de lo que es un investigador científico en el laboratorio haciendo materiales. Pues bueno, en el tema de iones de litio, nosotros lo que empezamos a hacer fue preparar electrodos en el laboratorio e intentar bajar el costo, en este caso era el FP, y aumentar obviamente la vida de la batería. Todo esto nos trajo un montón de conocimiento en el tema, ¿sí? Y lo destaco porque me parece que es importante entender que los procesos de transferencia tecnológica, que como mencionaba al principio, es uno de los aspectos más importantes para nuestro grupo hoy, implican conocimiento en ciencia básica, desarrollo de ciencia que se hace en Uruguay y de muchísima calidad. Para eso tenemos montados 3 laboratorios, uno en Facultad de Ciencias, uno en Facultad de Ingeniería y otro en el Centro de Investigaciones Nucleares, donde tenemos un container, donde tenemos esa caja de guantes. La caja de guantes es literalmente una caja con guantes, donde uno puede armar y trabajar con litio porque la atmósfera es inerte. Ahí no puede entrar ni oxígeno, ni puede entrar humedad. Entonces ahí nosotros armamos esas baterías chiquititas a nivel de laboratorio, que ustedes ven ahí, que es como una T, y luego las caracterizamos. Esos son nuestros equipos, son lo que llaman potenciostatos. Con eso hacemos un montón de técnicas electroquímicas para estudiar cómo son justamente estos electrodos. Simplemente mostrarle un montón de las técnicas que hacemos para elegir cuál es el mejor electrodo. Todo esto hizo una acumulación de conocimiento. Estos son diferentes papers que hemos escrito, técnicas, impedancia, todas técnicas electroquímicas de caracterización que generó justamente una acumulación de conocimiento para que llegáramos a la parte de las baterías comerciales. Obviamente, cuando uno va a la parte comercial, tiene 2 problemas. Uno es el escalado, no es lo mismo trabajar con un material a nivel de laboratorio que trabajar con una batería más grande, obviamente. Pero además es que uno carece de la información total de lo que obtiene. De hecho, si ustedes compran una batería, le van a decir, es una batería de ion de litio, con tal capacidad, con tal material, pero ustedes no saben la información certera de absolutamente todo cómo se hizo y se sintetizó ese material. Que cuando uno trabaja a nivel de laboratorio, lo tiene porque lo sintetizó uno. Pero cuando uno trabaja a escala comercial, no la tiene. Y lamento informarles, y les voy a mostrar algunos datos después, que lo que los proveedores en general nos mencionan que rinde una batería no necesariamente es así. Y es por eso que nosotros hacemos tanto hincapié en la importancia del testeo de las baterías comerciales que entra a Uruguay, en la certificación que aún no existe, y en que eso no es tan complejo si uno tiene el conocimiento. Y en el caso de nuestro grupo, bueno, pasamos de lo que era la ciencia básica directamente a la ciencia aplicada. Estos son los equipos que tenemos para trabajar con celdas comerciales. Y este es un ejemplo simplemente de testeo de celdas comerciales. Esta es una celda NMC que la estudiamos a 3 temperaturas diferentes, ¿sí? A 10, a 20 y a 45 grados. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, porque obviamente no es lo mismo cargar y descargar, o sea, usarla en invierno que en verano. Las celdas de las baterías en general de iones de litio son muy sensibles a la temperatura. Y estos estudios nosotros, ojo, los hicimos en una cámara de temperatura controlada y estamos hablando de la temperatura en la que se encontraba la celda. Cuando uno habla ya a nivel, ejemplo, de un vehículo grande, una cosa es la temperatura ambiente y otra cosa es la temperatura de la celda. Ambas obviamente van a estar relacionadas, pero no es lo mismo. Pero lo importante de este estudio es demostrar que las baterías de iones de litio son muy sensibles a la temperatura. Y como podemos ver, la degradación, o sea, cómo va bajando su capacidad en el tiempo, depende fuertemente de la temperatura. 10 grados no es una temperatura tan baja, no estamos hablando de 0 grados, no estamos hablando de 10 grados. Algo que en una noche de invierno podría pasar perfectamente, ¿sí? Y miren que es la curva negra, cómo baja su capacidad, ¿sí? Estamos hablando que en un coche
si empiezo en 2400 más o menos miliampere hora, disculpen, ya después de 1500 no me va a seguir más. Y estamos hablando de eso de 75 ciclos, que es nada. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y miren la diferencia con 20 grados. Entonces, realmente es importante hacer este tipo de estudios. Después hicimos estudios así como los que hacíamos en ciencia básica, pero para celdas. Impedancia, diferencia en temperatura. Y estos son unos estudios muy interesantes que lo que hicimos fue modificar cómo cargábamos. Más allá del nombre de la técnica, que no importa, lo que hacíamos era cargar y dejar un ratito en lo que se llama reposo. Cargábamos y dejamos en reposo. En vez de una carga continua, hacíamos como escalones. Miren lo que nos pasó. A 10 grados, la curva negra es cuando cargo y descargo común, sin ningún tipo de hacer esos pasos. Sin embargo, la roja y la verde, la que dice 10 grados, es la misma pila, en la misma condición, pero la estoy cargando haciendo escalones. Simplemente con hacer eso cada X cantidad de ciclos, obtengo un rendimiento muchísimo mayor. A 45 grados, eso no lo veo así. Inclusive es peor. Y a 20 me da lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, modificando la carga a baja temperatura, puedo lograr que la vida de la batería sea mayor y que la degradación, por lo tanto, sea menor. Y eso es muy interesante porque ocurre solo en la carga y a bajas temperaturas. Y eso es algo que cualquier usuario, o las personas que pongan los cargadores y las BMS, podrían elegir. Decir, bueno, si estoy a menos de tanta temperatura, pues entonces tengo que cargar de esta manera. Si estoy a 20 grados, entonces cargo de esta manera. Y si supero tal temperatura, cargo de otra. Y de esa manera, que el usuario solo va y enchufa, puede lograr que la vida útil de su batería sea muchísimo más larga. Para terminar, contarles un poquito sobre algunos proyectos que tenemos y que esperamos que salgan próximamente con el sector productivo. El primer proyecto que tuvimos fue de testeo con la empresa Willy, que ellos lo que hacían era comercializar, lo que hacen es comercializar baterías para pequeños vehículos eléctricos, o sea, bicis, motos. Y entonces lo que nosotros hicimos en este proyecto, que fue cofinanciado por la empresa y por la ANI, fue testear las baterías. Y entonces le testeamos las baterías para ver si lo que decía el proveedor efectivamente era. Y nos encontramos, con muchos proveedores que decían que eran algo que no eran. Acá tienen un ejemplo de una gran discusión que tuvimos con un proveedor. La curva azul es una batería que ciclamos y nos decían que rendía mucho más de lo que rendía. Nosotros hicimos informes, firmados, le mostramos, y logramos finalmente que le envíen la pila negra. La pila negra cuesta exactamente lo mismo que la pila que está en azul, pero son las que importa ahora esa empresa gracias al testeo y la discusión con base científica de sus baterías. Y logramos que efectivamente el proveedor ahora solo le envíe las pilas negras. ¿Cómo logró eso la empresa? Testeando y demostrando científicamente que lo que le estaban enviando no era lo que decían. Con la empresa Ruta todavía no firmamos ningún proyecto, pero ya estuvimos reunidos varias veces, porque obviamente les pasa lo mismo. El tema del testeo de las baterías es central. Este proyecto, que es junto con la empresa EFISA, la empresa Codeleste y nuestro grupo de investigación, es un proyecto que fue actualmente financiado, es cofinanciado por la ANI y gran parte de la plata la pone la empresa Codeleste y se relaciona justamente con esto último que les venía diciendo, que son los estudios de degradación de las baterías, en este caso de los ómnibus que ellos tienen, ¿sí? Ver cómo se degradan y ver cuáles son los parámetros claves que podemos medir para estudiar el estado de salud de las baterías y poder extender, digamos, la vida útil de esas baterías.
Ahí un ejemplo de los datos que tenemos, a partir de eso nosotros trabajamos, hacemos modelos, etc. Para terminar, como les mencioné, cuando ya no sirve más la batería en mi coche, entonces, ¿qué puedo hacer? Pensar en una segunda vida. Para eso viene toda una nueva línea de negocios que próximamente se va a abrir, porque realmente hoy no hay muchas baterías en desuso, pero próximamente van a haber. Y la capacidad de almacenamiento de energía que tienen es enorme. Y para saber qué hacer con esas baterías, tenemos que reconocer y tenemos que saber sobre los procesos de degradación de la batería. En este sentido, presentamos 2 proyectos que ahora están en evaluación. Uno es con la empresa Panelur, junto no solo con nuestro grupo, sino con el grupo del INPI, el GTA, que están acá presentes, que hoy también hicieron una presentación de Facultad de Ingeniería, que la idea es agarrar una batería de segunda vida para un uso estacionario en un edificio y usarlo para lo que es la iluminación de los pasillos. ¿Sí? A través de un sistema peak shaving, entonces almaceno la energía cuando, o sea, cargo la batería, cuando la energía de UTE sale más barata y la uso en los momentos donde la energía de UTE es más cara, cuando tengo un plan tarifario amplio. De esa manera, lo que hago es disminuir lo que son los costos energéticos de todo el edificio, lo que disminuiría el costo de los gastos comunes. Entonces, el piloto que pretendemos hacer es estudiar efectivamente cuánto gasta, ver la degradación de esa batería y comparar el uso de una batería de segunda vida proveniente de un coche eléctrico con una batería nueva. Y hacer un análisis también de costos. Y el otro que presentamos al Fondo Sectorial de Energía, con la empresa Ingener, con la misma idea, usos estacionarios, ¿sí? De baterías de segunda vida de coches eléctricos. Bueno, muchas gracias, me extendí un poco, perdón, pero muchas gracias.